Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, estrategos? Bienvenidos a este podcast de Escritor Internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a este espacio que tenemos en Escritor Internacional, en donde platicamos lo que está sucediendo en el mundo, desmenuzamos, vamos platicando las dudas que van surgiendo a lo largo del tiempo, que me van preguntando algunos de los alumnos y que se van acumulando ahí en la caja de preguntas. Y aquí respondemos las preguntas desde un espacio abierto, libre, sin censura. Bueno, sí, con la censura obviamente de los canales de las redes sociales, ¿no? Eso ya no depende de nosotros, pero con un lenguaje en el que queremos abarcar pues una mayor comprensión, una forma de comprender mucho más fácil. ¿No? Luego cuando me preguntan los alumnos ahí en los pasillos cosas, ¿no? Y entonces pues obviamente pues de un pasillo a otro uno no puede a veces estar respondiendo y entonces profe, díganos rápido, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó en Yugoslavia? ¿No? ¿Qué pasó? Y digo, ¿cómo quieres que te explique la guerra de Yugoslavia? Estamos caminando a tu salón, yo al mío, ya tenemos en un minuto tenemos que estar dando clase, ¿no? Entonces, bueno, no lo de Yugoslavia, digamos, pero a veces sí me preguntan, por ejemplo, lo de Venezuela, ¿no? Toda la gente estaba pues álgida de saber qué estaba pasando, más allá de preparar una clase y todo, entonces rápidamente tuvimos que explicarlo, ¿no? Y de esa manera nos pueden entender los alumnos, nos pueden entender los profesores, los que son expertos, los que no, porque vamos pues dialogando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que hacemos en este espacio. Bienvenidos. Vamos a platicar en este espacio de lo que está sucediendo en el mundo. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Irán. Precisamente me decían, profe, ¿qué está pasando en Irán? ¿Va a haber guerra en Irán? Siempre se están peleando Irán e Israel. Siempre está habiendo conflicto. Estados Unidos ya sabemos que apoya a Israel, pero queremos saber de qué se trata todo este movimiento, esta guerra. Y a qué va, ¿no? Porque eso es parte pues de la estrategia que estamos viendo cómo funciona Donald Trump en esta política exterior en la que está, bueno, reconfigurando, ¿no? Y Irán es un punto estratégico muy importante que apoya, acuérdense que hay que ver cuáles son los recursos, ¿no? Que tiene cada uno de los países, ver con qué cuentan, por qué son importantes en esta dinámica del mundo, del capitalismo. Y en el caso de Irán, pues es muy rica en petróleo, en gas natural, además de que está en el centro de Asia, ¿no? Entonces tiene frontera con muchos países, con Rusia, con China, y esto precisamente hace que a estas otras dos potencias mundiales vean de reojo todo lo que está pasando con Estados Unidos con respecto a esta aproximación que ha estado teniendo hacia Irán. Y al mismo tiempo en el que Estados Unidos tiene que estar, bueno, en este caso Donald Trump, tiene que estar jugando con su próxima elección, bueno, las elecciones intermedias, acuérdense que se van a definir otra vez algunas gubernaturas de los partidos, entre los partidos republicanos y demócratas, y esta elección va a ser muy importante para definir el futuro de Estados Unidos, de Donald Trump y del mundo, ¿no? Así de grande es. Entonces vamos a platicar un poco de esto en este podcast de Escritor Internacional. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Escritorio Internacional. Un espacio después de clases donde platicamos sobre los acontecimientos más importantes para entender lo que pasa en el mundo. Mi nombre es Ludwig Hense, estudiante, profesor e investigador, especialista en relaciones internacionales, y te doy la bienvenida a este podcast de Escritorio Internacional. Bueno, la historia es la siguiente. La historia es que Estados Unidos, como ya hemos visto, que está en una etapa de política exterior, en la que está buscando, pues evidentemente, tener el control que pueda, ¿no? Ahorita ya que está en una etapa, estamos viendo una etapa de decadencia, de lenta decadencia, ¿no? Porque esto no es así de un día para otro, que vamos a ver cómo cae el imperio, así, las moronitas, ¿no? De los edificios, etcétera, ¿no? Esas ideas no existen, ¿no? El imperio, en este caso, Estados Unidos, aunque puede darse una caída muy rápida a nivel económico, o sea, no lo descartamos como tal, pero acuérdense que todos los movimientos que tienen que ver con los gobiernos, con los estados nacionales, son, en términos de humanos, son movimientos lentos.
¿no? Poco a poco va empezando a haber una decadencia, o sea, no es de un día para otro, ¿no? Entonces ya esta decadencia obliga a Estados Unidos a tomar medidas para no caer por completo en cuanto a la economía, en cuanto a la hegemonía que tiene del mundo, y esto lo obliga a tomar pues medidas drásticas que no había tomado en muchos años anteriores, ¿no? Y por eso también es parte de este movimiento cíclico de la humanidad, en este momento del reacomodo del orden mundial, porque a la potencia más importante del mundo pues ya se le veía venir una decadencia, ¿no? Un tope de crecimiento, de influencia, de poder, y poco a poco pues ahí viene desinflándose, ¿no? Ya era la cúspide y ahora viene bajando, aunque evidentemente pues todos los estadounidenses están haciendo todo lo posible por evitar ese descenso, ¿no? Pues están frenando ahí entre todos para evitarlo, y es parte también pues de la dinámica que estamos viendo, ¿no? Las políticas que establece Donald Trump y que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas o los republicanos, pues aunque tienen esta dualidad en principio, ¿no? de los diferentes intereses que tienen, buscan, pues finalmente, como piensan como estadounidenses, piensan cómo conservar esta hegemonía de la mejor manera posible. Si no se puede conservar todo el mundo, que es lo que está pasando en Estados Unidos en la actualidad, si no se puede seguir teniendo esta presencia mundial, bueno, vamos a replegarnos para tener el control en nuestra zona de influencia. Y eso es lo que está marcando más bien la pauta, ¿no? Con respecto al orden mundial, que ahora parece que Estados Unidos pues va a tener la hegemonía, la tenía, ¿no? Pero va a tener el control de América, del canal de Panamá, va a mandar a la goma, ¿no? A las inversiones chinas. Ya estamos viendo cómo ya está como recuperando, obligando a vender algunas de las concesiones que se tienen en Panamá, que los chinos tienen en Panamá. Estamos viendo que ya está negociando, ¿no? La compra de TikTok, que es una empresa china, y bueno, ahora ya desde el control de Estados Unidos, ¿no? Bueno, está ahí en esa búsqueda Estados Unidos, en esa lucha. Pues ya vieron lo que pasó con Venezuela, ¿no? Que totalmente tomó este país prácticamente, ¿no? Lo que le interesaba era controlar estas empresas petroleras para garantizar pues su suministro, así como del triángulo del litio, ¿no? Acuérdense también que ya tiene el control del triángulo del litio, que son 3 países, ¿no? Bolivia, Argentina y Chile. Y estos nuevos gobiernos, bueno, Milei, pues ya habíamos visto que era súper cuate de Donald Trump, y bueno, ya eran amigos, ¿no? Estaban vinculados ahí, le ayuda muchísimo con todos los negocios en Argentina, así como Donald Trump le ayuda con préstamos económicos a Argentina, ¿no? Y bueno, y también las elecciones en Chile que acaban de ser, y las de Bolivia, dieron como consecuencia gobiernos de derecha. Y esto los vinculaba directamente, o los vincula, ¿no? Y también estuvieron haciendo pues ya comunicación muy estrecha entre estos gobiernos de derecha y Donald Trump. Y es lo que le interesa a Donald Trump, ¿no? Tener el litio y estas nuevas tierras raras, que acuérdense que son tierras que se utilizan, los minerales se utilizan para... Pues antes no eran importantes, ¿no? Así como el petróleo, como antes, pues no era importante. Así también como el carbón, antes de en la época primitiva, pues no sabía la gente que el carbón servía para poderlo quemar. Igualmente, ¿no? Después el petróleo se descubre y se empieza a explotar en la industria. Igual ahora las tierras raras, que ahora ya los celulares, antes decía, ¿no? Hace 20 años, 50 años no había celulares, las pilas, las pantallas táctiles, ¿no? Bueno, una gran cantidad de tecnología se utilizan estos minerales, ¿no? En el futuro seguramente se pueden encontrar otras cosas que ahora no nos imaginemos, ¿no? También hay que verlo en ese paralelismo prospectivo del futuro, ¿no? En el futuro puede pasar lo mismo. Si es que llega la humanidad, ¿no? Porque siempre está la humanidad en esta constante de estar en crisis, ¿no? Bueno, ya hablaremos también de eso, es muy importante. Es parte de la política exterior de los países hegemónicos, ¿no? Del mundo. Bueno, ahí está, ¿no? Esa parte de Estados Unidos. Luego, ¿qué es lo que pasa con Irán? Bueno, Irán está pues del otro lado del mundo, ¿no? Está del otro lado del mundo, está en el Medio Oriente, en el centro del Medio Oriente. Está pues muy lejos, ya no le toca a Estados Unidos tener nada que ver ahí. Pero Estados Unidos tiene un socio muy importante dentro del Medio Oriente, que es Israel. Israel tiene su historia, seguramente han escuchado hablar de ella, hemos hablado muchísimo de la historia de Israel. Desde la Segunda Guerra Mundial, que se establece un espacio que es Israel,
que estaba dentro de un territorio que era Palestina, que estaba dentro de un territorio que era del Imperio Turco Otomano, ¿no? Entonces, cuando se vence el Imperio Turco Otomano en la Primera Guerra Mundial, los países vencedores, Reino Unido, Francia, tomaron posesión de esos territorios, y después de la Segunda Guerra Mundial, que se van a ir retirando paulatinamente esos territorios, pues los tienen que ir dejando a que se administren, y en ese dejar que se administren, bueno, ahí viene la creación de este Estado de Israel, y ya luego platicamos de esa historia, ¿no? Porque también es una historia muy larga, que tiene también muchos actores, muchas ideologías y muchas cuestiones que son muy importantes entender para entender el corazón del conflicto de Medio Oriente, ¿no? Lo que está pasando ahorita. Pero bueno, ahí está el país de Israel. Y el país de Israel, acuérdense también, bueno, aquí la connotación es muy importante, ¿no? Acuérdense que hay diferencias entre el sionismo, entre el judaísmo, o sea, porque también a veces se generaliza o se relaciona a todas las personas que viven en Israel como si fueran todas del sionistas, ¿no? Que fueran a lo mejor de extrema derecha, como el gobierno que tienen actualmente de extrema derecha, que encabeza Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es un personaje de extrema derecha, no quiere decir que toda la población, aunque la mayoría de la población, pues sí tiene un tipo de forma de pensar más bien conservadora, ¿no? Pero bueno, también es un tema, ¿no? Es un tema, hay que analizar todos esos elementos. La cuestión es que es un aliado de Estados Unidos en la actualidad. Es un aliado de Estados Unidos, tiene muchos intereses Israel, por eso hacía la mención del recurso de los judíos, de la cultura judía. La cultura judía ha sido, pues, históricamente, dentro de su cultura se maneja el trabajar con el dinero, el hacer que el dinero se multiplique, ¿no? La usura la inventaron ellos, que la usura es, pues, cobrar una cantidad de dinero por un préstamo de dinero, o sea, dinero por dinero. Y este concepto lo inventaron los judíos, y a lo largo del tiempo ellos se han especializado en las cuestiones financieras, porque viene dentro de su cultura, ¿no? O sea, se lo educan desde los niños a conservar el dinero, a ahorrar, a reinvertir. Entonces digamos que está en su cultura ser comerciantes, ser empresarios, ser financieros, ¿no? Los bancos judíos, o digamos los bancos más importantes del mundo, la banca Rothschild, finalmente fueron los que apoyaron a la creación del Estado de Israel. Bueno, ellos apoyaron a la creación del Estado de Israel, y tienen muchísimo dinero, ¿no? Evidentemente, pues han multiplicado su dinero por medio de las estrategias financieras de la bolsa de valores. Originalmente prestaban dinero incluso a los reyes, ¿no? En la época de la Revolución Francesa, etcétera. Ahí está la historia, ya la platicaremos. Entonces, la gente, los judíos, se puede decir que concentran, no es que sean una masa, ¿no? No es que sean una misma familia, ¿no? En muchos casos, pues, no quiere decir que los judíos todos estén vinculados con lo mismo, pero al ser una misma cultura, se puede reconocer que desde ellos es que, como decía, ¿no? Manejan unas grandes cantidades de capitales. Y bueno, estos grandes capitales, que son grandes empresas, grandes medios de comunicación, desarrollo tecnológico, ahora las redes sociales, las diferentes redes sociales y la tecnología de inteligencia artificial, que está a la vanguardia, que no es un negocito cualquiera, ¿no? Hay para poder invertir en la tecnología artificial y en la aplicación de pues, toda esta tecnología, pues hay que tener una gran cantidad de recursos, ¿no? Para poder invertir. Y pues estas personas que han tenido los recursos a nivel histórico son las que invirtieron en mantener su estabilidad o su estadía en el territorio de Israel, ¿no? Se ha ido ampliando. O sea, vamos a ver que desde que dejaron ahí el país en el 48, tenían un territorio definido los israelíes dentro del territorio de Palestina, y con el paso del tiempo se fueron ampliando, apretando a los palestinos hasta quererlos sacar, ¿no? Y ahí ya, punto y aparte, para que hablemos acerca de lo que estaba sucediendo. Esta es la parte regional.
Esto obviamente no le ha gustado, el hecho de estar ahí a Israel, de que Israel esté en Medio Oriente, no le ha gustado a sus países vecinos, a Jordania, a Egipto, a Siria, a Irán, que desde el principio que les definieron ese territorio, pues desde ese momento estuvieron en contra y hubo varias guerras en contra de Israel por parte de los jordanos, por parte de los palestinos. Muchos palestinos empezaron a huir porque los israelíes empezaron a maltratar a los palestinos dentro de estos territorios. Empezó a haber oleadas de personas que se fueron a migrar, ¿no? A Líbano, a Siria, a los países que tienen alrededor, a Jordania, a Egipto, a los que pudieron, porque evidentemente también estos países bloquearon en muchos casos las migraciones para contener, ¿no? A la gente. Y bueno, ha sido un caos, ¿no? Ha sido un caos ahí, mientras Israel pues se acomoda, se sigue expandiendo, y como decíamos, tiene tantos intereses que están vinculados con Estados Unidos, tiene varios lobbies, ¿no? Un lobby es este grupo de personas que desarrollan think tanks, que desarrollan el pensamiento. Acuérdense que, bueno, el control, no muy filosóficamente, ¿no? Pero el control de la realidad viene del desarrollo previo. O sea, primero se idealiza un modelo de gobierno, por ejemplo, un modelo económico, un modelo cultural, etcétera, y después se aplica en la realidad, que es lo que hacen los gobiernos, o lo que deberían hacer los gobiernos, ¿no? Aplicar estos modelos, que ya es una estrategia bien desarrollada a largo plazo, a mediano plazo, y aplicada, y estarla ahí monitoreando, ¿no? Bueno, este desarrollo racional, filosófico, lo hacen muchas veces los think tanks, estos tanques de pensamiento, ¿no? Lugares en donde se desarrollan estos pensamientos, y estos pensamientos están financiados por muchos grupos de poder, ¿no? ¿A quién le conviene que la realidad sea de determinada manera? ¿A quién le conviene que la economía se maneje de determinada manera, que las leyes sean de determinada manera? Entonces las prospectan y empiezan a desarrollar algunas formas o algunas tendencias, algunas ideas para que se pueda aplicar esto en la realidad. Y ahí están los think tanks de grandes inversiones, son los que definen, por ejemplo, las publicaciones en muchos de los medios de comunicación. Favorece cierta noticia, esta noticia no nos puede causar algún tipo de repercusión negativa, entonces la evitamos, etcétera, etcétera. Todo esto se hace desde los centros de pensamiento. Y bueno, ahí está Israel vinculado con Estados Unidos, ¿no? A nivel económico también, Estados Unidos vende armas a Israel, Israel también le provee de tecnología a Estados Unidos. Y están muy vinculados también estos países, porque muchos de los congresistas en la actualidad, muchos de los senadores, o no digamos muchos, ¿no? Pero algunos tienen conexiones entre ellos, precisamente por ser judíos, por pertenecer a este tipo de pensamiento en el que buscan que Israel pueda tener el reconocimiento y el favor del país, ¿no? del territorio que están ahí determinando en conflicto en el actual Israel. O sea, que abogan porque Israel se pueda quedar con todo el territorio y bueno, finalmente las políticas son pro-israelíes. Por eso también vemos muchas veces que cuando Israel hace muchas cosas, ¿no? que de pronto demuelen los territorios, ahí las casas de los palestinos en lugares en los que la ONU ya había definido que eran territorios neutrales. Pues digo, hay una crítica internacional, en la prensa se dice todo esto, en las Naciones Unidas se llega a denunciar estas cuestiones, pero Estados Unidos pues apoya a Israel, y acuérdense que dentro de las Naciones Unidas el poder de veto implica que si uno de los países que tienen este poder de veto no está de acuerdo en algo, pues simplemente lo veta y esta resolución no pasa. Entonces, aunque le han dicho a Israel que no haga eso, ¿no? A nivel internacional lo sigue haciendo porque tiene el apoyo de Estados Unidos, que ahí está, ¿no? Entonces están muy, muy vinculados a estos países. Israel busca en su ideología
en el futuro, ¿no? Y es parte del proyecto de Netanyahu, busca un gran Israel, o sea, él no busca quedarse ahí, sino expandirse a toda la parte de lo que actualmente es Irak, Jordania, o sea, no todo, ¿no? Digamos, pero sí tiene un plan de expandirse a todo el Golfo, y llegar hasta Irán, ¿no? La parte de Irán, obviamente Irán es un imperio, bueno, fue un imperio, no es históricamente un imperio, o sea, son de estas naciones que han existido desde hace miles de años y han estado, son persas, ¿no? En parte son persas. Aquí también hay que entender un poco la formación de las sociedades diferentes aquí en Irán, porque bueno, también vemos que es una república islámica y a veces se confunde qué quiere decir esto con respecto a la población, ¿no? Entonces, pues ellos son históricamente persas, son de una etnia aria, y ya después de la Revolución Islámica va a haber una conversión de este país a ser una república islámica, ¿no? Entonces vamos por partes. Bueno, ahí está Israel, primero ya vimos, se quisiera expandir, pero se topa con Irán. Entonces Irán, ¿qué pasó? Y aquí viene una historia, pues la historia de lo que pasó en Irán, que es también la historia de por qué están enemistados con Estados Unidos. Lo que pasa es que en Irán, igualmente Irán, como saben, es un lugar que tiene una gran cantidad de petróleo, este es de los países productores de petróleo más importantes del mundo, de gas natural, igual que Irak, igual que las repúblicas del Golfo, ¿no? Tiene mucho petróleo. Y entonces en la época de los 50s, de los 60s, gobernaba un personaje muy característico que era el Shah de Irán. El Shah de Irán era muy característico porque desarrolló megalomanía, ¿no? La megalomanía es esta idea de que él era todopoderoso, ¿no? Y entonces después llegó al poder por un golpe de Estado, ahí en el año de 1953, en Irán, golpe de Estado, se estableció él como gobernador, con una dictadura militar que Estados Unidos vio muy bien porque se hizo amigo de Estados Unidos y el Shah le permitió a Estados Unidos entrar a Irán y pues ahí poner sus empresas petroleras, y estaban ahí explotando el petróleo muy contentos los dos. El pueblo de Irán no tenía este beneficio de forma directa, más bien favorecía a las empresas internacionales de estadounidenses de petróleo, y también al Shah de forma directa, ¿no? O sea, lo hizo inmensamente millonario y le pasó así como un poco como Napoleón, en el sentido de que él en algún momento se autocoronó como el rey absoluto. Entonces vamos a ver cronológicamente por acá. En 1967 se autoproclama rey y luz de los arios, ¿no? Entonces ahí ya, bueno, después vamos a analizar un poco esto. Ya decíamos que a partir de ese momento pues ya veíamos que estaba un poco loco, ¿no? Porque ya estaba fuera de los canales, así ya estaba, incluso vemos su biografía, ¿no? Ya después vemos cómo tenía una vida muy oscura, así tipo Epstein, que tenía una visita, o sea, tenía muchas cuestiones que ya estaban fuera de su rango, ¿no? Tenían tan buena relación con Estados Unidos, el Shah de Irán y Eisenhower en su momento, en 1959,
que empezaron a desarrollar el proyecto, el programa nuclear de Irán, ¿no? Entonces estaban desarrollando a la par, estaban muy contentos. Estados Unidos podía entrar a Irán cuando quería. Les comentaba, como con Venezuela. También Venezuela, antes de Hugo Chávez, en las mismas épocas, igualmente también estaba muy aliado de Estados Unidos, ¿no? Venezuela era un gran rancho de los Rockefeller, así se menciona en muchos lugares, porque los Rockefeller igualmente, ¿no? Tenían todo el dominio de los petróleos y, o sea, de las empresas, pues, de la extracción de petróleo en Venezuela, igualmente en Irán, y entonces los beneficios iban, pues, a estas empresas estadounidenses y a Estados Unidos, ¿no? Por medio también de los impuestos y etcétera. Pues esto beneficia a Estados Unidos como nación, como poder, ¿no? En el mundo. Ahí está la creación de la OPEP en 1960, que busca, pues, regular un poco los precios de estos productos, ¿no? De petróleo entre los países fundadores, que fueron Arabia Saudí, Kuwait, Irán, Irak, Venezuela. Entonces, vean ahí, Estados Unidos quiere tener el control de este gran recurso en esta época. Bueno, todavía, ¿no? Es un gran recurso, a pesar de que ya se han encontrado otras formas de energía, ¿no? Y que ya se desarrolla, pues, energía nuclear, por ejemplo, en muchos lugares es peligrosa, etcétera. Pues el petróleo no lo van a dejar de usar hasta que no se acabe, ¿no? Hasta que no le puedan extraer el último dólar de la gota de petróleo. La humanidad va a seguir utilizando el petróleo, y bueno, esto es parte de la lógica de la economía, ¿no? ¿Quién va a dejar ahí el recurso sin explotar, ¿no? Es parte de la ideología del capitalismo. Bueno, ahí está, ¿no? Punto y aparte, decíamos. Entonces, Irán era muy amigo de Estados Unidos, pues sí, de Estados Unidos. Ahí está la visita del Shah de Irán a Estados Unidos en 1962. Kennedy, éramos, como decían, amigos de piquete de ombligo, ¿no? Así, eran muy, muy cuates. Pero dentro de Irán hay una cosa que compartíamos mucho también los latinoamericanos cuando hacíamos referencia al imperialismo yanqui, ¿no? Podremos estar muy a favor o muy en contra de muchas cosas, pero esto nos une, ¿no? De alguna manera, el antiimperialismo yanqui en el sentido del panamericanismo, ¿no? De unificarnos o de unir las diferentes perspectivas culturales, ideológicas de origen latinoamericano en contra del imperialismo, ¿no? Y bueno, el antiimperialismo es una cosa que también ya hemos platicado mucho a lo largo de la historia, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a independizarse los países de África, también en los 60s, igual el panafricanismo, buscando erradicar el imperialismo, pues fue muy popular y todavía es muy popular, ¿no? Ahí acuérdense de Hugo Chávez. Uno puede estar en contra o a favor de Hugo Chávez, pero él era totalmente anti-yanqui, ¿no? Y este es el mensaje que vendía. Se hizo muy popular por ello, ¿no? Ya si estuvo bien o si estuvo mal el gobierno, eso es un análisis que no vamos a hacer en este momento, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. La cuestión de que el antiimperialismo estaba en boga, ¿no? Entonces, dentro de Irán, igual en Medio Oriente, ¿no? Y también como respuesta a este expansionismo de Israel, que se ve también como un expansionismo de Occidente, ¿no? Precisamente el interés de Occidente de imponer a Israel en medio de Medio Oriente, es algo que, como dijimos desde el principio, irritó a todos los vecinos. E Irán, pues fue uno de los países que estuvo más férreamente vinculado con Estados Unidos en esta época. Y en el interior, como decíamos, había células que estaban buscando o que se juntaban por el hecho de ser antiimperialistas, ¿no? Y entre estas estaban las células revolucionarias de Khomeini, el ayatollah Khomeini, que era un religioso en Irán en esta misma época, en los 60s, que era un religioso del Islam, ¿no? Ahora hay mucha gente en Irán que practica el Islam, la gran mayoría, pero no todos practican el Islam. Además, acuérdense que en Irán se concentra un Islam que es de la rama de los chiitas, ¿no? El Islam se divide entre dos: el Islam sunita y el Islam chiita, que varía un poco en sus prácticas, ¿no? Es como el catolicismo y el cristianismo, un poco. El origen también tiene que ver ahí con los chiitas y los sunitas. Y el ayatollah Khomeini practica el Islam chiita,
Y ahí en Irán se concentra la mayor cantidad de chiitas en el mundo, ¿no? La mayoría de musulmanes en el mundo son sunitas. Y en Irán, pues la mayoría son chiitas, ¿no? Y ahí varía en los diferentes países del mundo, que hay de las dos, pero ahí la mayor cantidad se concentra en Irán. Y como decíamos, ¿no? Lo que tenía en común la gente con el Shah, con el Ayatollah Khomeini, era que más allá de la religión islámica, era antiimperialista y buscaba, pues, quitar del gobierno a este personaje, al Shah de Irán, que, como decíamos, ya se había vuelto megalómano, ¿no? Y ya se había vuelto un poco loco, ¿no? Ya había empezado, se declaró ahí en 1967, se autoproclamó rey y luz de los arios. Un poco así como Napoleón, cuando se coronó él mismo, quitó la corona al Papa y dijo, yo solito. Así igual él ya estaba, su vida también personal, él lo vinculan con prostitutas en Europa frecuentemente, y tenía un conflicto muy importante con su familia. Entonces ya estaba un poco, pues, más allá del poder, ¿no? Y tenía un gran poder y era aliado perfecto de Estados Unidos con respecto al petróleo. Y todos alcanzaban, bueno, no digamos todos, ¿no? Pero digamos en Irán la población se alcanzaba a ver esta corrupción, se alcanzaba a ver esto del Shah de Irán, y pues lo que querían era quitarlo, pero era una dictadura militar que Estados Unidos en ese momento no decía que era una dictadura militar, ¿no? Bueno, en realidad ya sabemos, hasta hace poco tiempo, hasta hace una década, todavía como que uno se sorprendía como maestro, como alumno, se lo decía a los alumnos, ¿no? O los alumnos también lo veían como de forma irónica, ¿no? Dándonos cuenta de forma irónica, pero de alguna manera inconsciente, todavía no creyendo que realmente el mundo se maneja de esa manera, ¿no? Y ya en este momento que las diferentes generaciones ya son más cínicas, en el buen sentido, de que son cínicas, de que, bueno, finalmente hablan directamente de lo que está sucediendo, pues se da uno cuenta de que, pues así es la política exterior, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos favorece totalmente un régimen que le favorezca a él y no le interesa lo que hagan con su vida personal, ¿no? Y si hace algo en contra, pues evidentemente ahí sí te puede ir hasta tu casa a secuestrar, ¿no? Como le pasó a Maduro. Entonces ya vemos que ya en esta época actual, Donald Trump lo ha dicho, no le interesa la democracia, no le interesan muchas cosas, le interesa el control de los recursos naturales, ¿no? Y esto es parte de la característica de esta época, ¿no? En la posmodernidad, en la actualidad. En esta época, bueno, apenas íbamos entrando a ella, ¿no? En el 70, en el que, bueno, con el paso del tiempo la gente se hartó de Irán, bueno, no de Irán, ¿no? La gente de Irán se fue hartando de este gobierno y fue habiendo cada vez más movimientos de muchos tipos, ¿no? Y como decíamos, ahí quien conjugó la atención de los iraníes fue el Ayatollah, y por eso es que el Ayatollah pudo, pues, finalmente concentrar movimientos, tuvieron ahí varias peripecias, pero lograron derrocar finalmente al Shah de Irán ya en 1979 con la Revolución Islámica. Empezaron a juntarse muchos sectores de diferentes grupos. Pasó un poco también como pasó en México, cuando pasó con Fox, ¿no? Que también fue una propaganda muy, muy fuerte, muy importante en su época. Después de 70 años de que el único partido político de que un solo partido político había gobernado, que fue el PRI, ya en el año 2000, que venían las elecciones, parecía que la alternativa al PRI era el Partido Acción Nacional, que era el PAN, el PAN todavía existe, y Vicente Fox como figura revolucionaria, casi, ¿no? Alternativa, mostrando una personalidad muy, muy adecuada a las elecciones presidenciales. Y aunque pues él había sido director de una empresa privada, de Coca-Cola, ¿no? Había sido director durante muchos años y tenía más bien una perspectiva globalizadora y, bueno, más bien siguiendo con una ideología de derechas. Pero en ese momento, ¿no? La publicidad nos hizo creer a la mayoría de la población que representaba la alternancia. Entonces a lo mejor uno no le iba mucho a Fox, pero pues sí estaba en contra del PRI. Entonces ahí unificó todas las atenciones y logró ganar la presidencia Vicente Fox en el año 2000.
Y fue algo semejante, bueno, lo menciono semejante porque es algo, el fenómeno, ¿no? De que de pronto, pues a lo mejor no todo el mundo es tan radical, todo el mundo en Irán, quiero decir, no es tan radical como para ser un islámico fundamentalista o una persona así muy, muy religiosa, pero sí están en contra de los excesos del Shah. Entonces por eso es que se conglomeró la gente a favor del el ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini ganó esta revolución islámica. Él estaba fuera del país, luego ya después regresó, estaba exiliado, estaban persiguiendo evidentemente, y cuando regresa establece una república islámica, y lo primero que hace es sacar a patadas a Estados Unidos. Tuvieron este conflicto precisamente, se acuerdan, en el 79, igualmente cuando pidieron, el Shah de Irán se fue a Estados Unidos, exiliado a Estados Unidos, pero ahí estaba protegido, y el ayatollah pidió a Estados Unidos la extradición del Shah para poderlo juzgar, y Estados Unidos no lo quiso dar. Y entonces, en represalia, ¿no? Fue ahí cuando tuvieron esta crisis, un grupo de estudiantes decidió secuestrar a todos los que estaban ahí dentro de la embajada de Estados Unidos en Irán, que eran 80 y tantas personas, no me acuerdo, eran 100 y tantas personas, y permanecieron ahí secuestradas precisamente porque no les devolvieron al Shah de Irán para ser juzgado, y estuvieron ahí manteniendo esta posición de crisis durante un año, ¿no? Estuvieron secuestrados durante un año estos personajes, pues todos los miembros de la embajada, ¿no? Y hubo una crisis, ¿no? Entonces Estados Unidos obviamente le caló, ¿no? Decimos en México, le caló. Tenían detenidos a 66 diplomáticos, ciudadanos estadounidenses, y que estaban ahí, no los dejaban, los sacaban constantemente en los medios de comunicación, vendados, los sacaban ahí pues en noticieros, para que como medida de presión, ¿no? Para que Estados Unidos devolviera al Shah, y nunca devolvió al Shah, ¿no? Nunca devolvió al Shah, ya después se murió. Ahora, paréntesis, ¿no? El Shah tuvo varios hijos que también, paréntesis dentro de paréntesis, ahorita que decíamos de su vida. Es importante, ¿no? Entenderla, pues era el presidente, era el dictador de Irán en su momento, y su vida personal pues sí le atañe a los iraníes y al mundo, ¿no? Entonces el conflicto que tenía dentro de su familia, precisamente por esta obsesión que desarrolló megalómana de estar visitando centros nocturnos y prostitutas de Europa, que incluso aquí está, ¿no? Sus más cercanos colaboradores fueron quienes lo denunciaron. No lo denunciaron como tal, pero ya posteriormente empezaron a decir cuáles eran los tipos o sea, lo que hacía, ¿no? Y se decía que odiaba a su hija. Él tuvo 3 esposas, el Shah de Irán tuvo 3 esposas, con la primera tuvo una hija, y después con la segunda esposa no tuvo hijos, y después con la tercera esposa ya tuvo otros 4 hijos, que son los descendientes, y ahí es donde uno de ellos es el que estaba reclamando la dirección de Irán en caso de que cayera el régimen, ahora que estamos viendo ya en el presente, en el 2026, que Estados Unidos estaba pues lanzando todo, ¿no? Yéndose para adelante para invadir también Irán, así como Venezuela, ¿no? Tenemos en la perspectiva el ejemplo de Venezuela ya en la época actual, que es lo que pasaba. Y estábamos esperando, estábamos viendo con mucha atención si se iba a atrever Estados Unidos a hacer lo mismo que con Venezuela, ¿no? De bombardear directamente. Y habíamos analizado muchos aspectos con respecto a eso para poder ver si era posible o no era posible, ¿no? Pero bueno, antes de ir ya al presente como tal, ahí está la referencia, ¿no? De que están los ayatolás gobernando Irán en una teocracia. Acuérdense que ahí en la teocracia, pues el Islam, que es el libro sagrado de los musulmanes, es como la constitución. Entonces ellos tienen una ley, la ley de la Sharia, la ley islámica, que interpretan los expertos en esta jurisdicción islámica, pero que se basa en el Corán, ¿no? El Corán, como sabrán, el Corán, según la tradición islámica, el Corán fue dictado directamente del arcángel Gabriel, y por lo tanto es al profeta Mahoma,
el arcángel Gabriel le dictó el Corán al profeta Mahoma, el profeta Mahoma lo escribió sin saber escribir ni leer, es uno de los milagros que se le atribuyen, y entonces, bueno, ahí comienza, ¿no? Esta religión, esta historia, y esa ley divina es la ley que se aplica en términos pues, jurídicos, ¿no? En Irán, que es diferente a la ley occidental, que pues independientemente de la religión que puedan tener, pues la ley es, digamos, neutral, ¿no? Bueno, ahí estaba esto. Entonces, Estados Unidos pues tenía esta espinita, digámoslo así, porque le secuestraron a todo su personal de la embajada durante un año y como que tiene este coraje, ¿no? Ya después devolvieron a los secuestrados a Estados Unidos y la relación pues inmediatamente tronó, ¿no? Hubo bloqueos económicos, Irán está bloqueado, no como Cuba, está muy lejos, ¿no? Está muy lejos y finalmente Rusia tiene buena relación con Irán, que relacionan el petróleo, se comercia el petróleo, el gas igualmente, ¿no? Con China igualmente también, además que son aliados y de alguna manera pues están protegiendo una zona de influencia, ¿no? Evitan que Estados Unidos entre mucho, ¿no? A esta parte y son más bien amigos de ellos, o sea, Irán es más amigo de China y de Rusia que de cualquiera de Occidente, ¿no? Del lado de América, por ejemplo. Y entonces ahí están, este país de Irán, inmediatamente se crea la Guardia Revolucionaria. Ya hemos platicado alguna vez cómo es que a muchos gobernadores, cuando veíamos con Sudán, cómo los gobernadores cuando llegan al poder no confían tanto en el ejército, porque de pronto el ejército los puede derrocar a ellos mismos, ¿no? Y hacer un golpe de estado. Y en momentos de inestabilidad o en países que son inestables, esto temen a veces y entonces lo evitan, ¿no? Lo evitan. Y para evitarlo, crean sus propios ejércitos privados. En algunos casos, en el caso de Sudán, por ejemplo, se creó un ejército privado que cuidaban al presidente, ¿no? Al presidente Bashir, lo cuidaban de forma directa y respondían a él de forma directa y los protegía del ejército. Entonces era como un ala militar aparte que aseguraba un poco el control. Igualmente aquí se crea la Guardia Revolucionaria, que son fieles a la revolución y que responden al ayatollah, ¿no? Al ayatollah Khomeini. Por un lado está en la estructura jurídica y de gobierno de Irán, pero por detrás está esta figura teocrática, pues que tiene el poder de la revolución, ¿no? Bueno, actualmente ya murió el ayatollah Khomeini y el segundo al mando fue el ayatollah Jomenei. Se parecen un poco igual los nombres, ¿no? Pero ahí están la diferencia. El ayatollah Jomenei tomó las riendas de Irán ya a la muerte del ayatollah, pero ha seguido con la misma política, ¿no? Ha mantenido este régimen a lo largo del tiempo. Y aquí el problema también importante es el programa nuclear de Irán. Irán, al haber accedido al poder, este grupo de religiosos, que en muchos casos en Occidente sobre todo se les relaciona o se les conoce como fundamentalistas, están muy apegados a la ley ortodoxa, son muy conservadores, y ellos pues tienen en parte su filosofía también es odian a Occidente, ¿no? A Occidente lo ven como el demonio, a Estados Unidos los ven como estos infieles fuera del Islam que están tratando de imponer su ideología, sus estructuras políticas, sus estructuras económicas, imponérselas al mundo islámico. Entonces, desde la perspectiva del mundo islámico, desde la perspectiva de los ayatolas, pues ellos son los revolucionarios salvadores que están defendiendo al Medio Oriente, a los iraníes, de la expansión del demonio que es Estados Unidos y toda su influencia, ¿no? Todo Hollywood y todo el capitalismo, etcétera, etcétera. Pensé que, en principio, pues en Irán, en la República Teocrática, pues no se reconocen las mismas reglas, las mismas leyes que en Occidente, ¿no? No reconocen los derechos humanos, no reconocen en Irán, por ejemplo, muchas de las prácticas policiales pueden implicar golpes a la gente, ¿no? Como decíamos, latigazos, o incluso les pueden cortar la mano, o la cadena, la pena de muerte, ¿no? Por algunas cuestiones es aplicable en Irán. Estamos viendo cómo
ha habido algunas, ¿no? Ha habido muchas manifestaciones en Irán en la época actual, 2025, 2026, desde antes, ¿no? Ya tienen varios años que ha estado habiendo varios movimientos de revolución porque coinciden varias cosas. En Irán hay una crisis económica prolongada que el gobierno no ha podido resolver desde hace mucho tiempo, debido a muchos factores, y entre ellos el hecho de que está bloqueado Irán, no puede vender libremente todo su petróleo a todo el mundo, y no puede comerciar con ciertas cosas, ¿no? En todo el mundo. Entonces está bloqueado económicamente, y esto es uno de los diferentes elementos que hace que Irán esté en crisis económica, y esto aunado a que el régimen islámico, el régimen de los ayatolás, tiene un gran control de la vida cultural, como decíamos, ¿no? Y con esta influencia globalista de Internet, de los medios de comunicación, de Hollywood, bueno, la propaganda ha ido permeando en Medio Oriente, y gran parte de la gente pues ya está queriendo abrir sus economías y sus gobiernos a la democracia, ¿no? Y entonces empieza a haber esta lucha dentro del gobierno, esta lucha política, o esta división política, ¿no? O división filosófica incluso también, entre la gente que, pues, de Irán, que empieza a querer estar también ya en términos de libertad, en términos de democracia, ¿no? Y es parte de lo que están tratando de defender también los ayatolás dentro del país. Por eso es que también cuando ha habido estas marchas, estas movilizaciones en Irán, para tratar de tumbar al gobierno islámico, los ayatolás han dicho que son infiltrados estadounidenses de la CIA, que son pagados por Estados Unidos para crear ese desorden y lograr eventualmente la caída del régimen de Irán. Y esto no nos suena raro, ¿no? Porque pues esta es la práctica que ha hecho Estados Unidos en América a lo largo de su vida, ¿no? O sea, no es una tendencia. A lo largo de la vida ha sido una política permanente el intervenir de todas las formas posibles para lograr, pues, tener el control, ¿no? Y entonces, si puede lograr que haya una revolución interna en Irán, pues Estados Unidos puede evitarse el invadir Irán para poder tener los recursos, ¿no? O para poder también bajar la tensión con respecto a Medio Oriente, porque como decíamos, con esta ideología iraní de que Estados Unidos es el demonio, pues igualmente como aliado de Israel, pues a Israel también lo ven como el demonio mismo, y entonces ellos, los más radicales, en este caso Irán, pues buscan o han dicho que buscarían eliminar por completo, eliminar de la faz de la tierra a los israelíes. Entonces son enemigos acérrimos, ¿no? Acérrimos, ancestrales incluso, ¿no? Ahorita que veamos un poco de la historia, y es parte de la tensión que se tiene, ¿no? Porque pues por un lado, si comenzaran también una guerra, que ha habido, ¿no? Hemos visto a lo largo del tiempo, de estos últimos años, bombardeos específicos de Estados Unidos, le mataron a varios dirigentes muy importantes que estaban a favor de Irán. El general Qasem Soleimani apenas en el 2020 murió por una serie de misiles que lanzó Estados Unidos para, pues, buscar romper el frente militar de Irán, ¿no? Como decíamos, también Irán sigue desarrollando su programa nuclear, cosa que quieren evitar a toda costa, ¿no? Estados Unidos e Israel simplemente han dicho que Irán no puede tener bomba atómica, ¿no? Y ahí ya saben por qué, ¿no? Evidentemente, acuérdense que los países que tienen bomba atómica ya es un elemento de disuasión. Si tienes bomba atómica ya no se meten contigo, ¿no? Es lo que le ha pasado a Corea del Norte, que a pesar de ser un país, bueno, muy particular, digámoslo así, tiene la bomba atómica, y no tiene muchas, ¿no? No tiene muchas, tiene menos de 100, según las estimaciones, menos de 100 bombas atómicas, pero son suficientes para crear una amenaza real, por ejemplo, para Estados Unidos, y entonces lo disuaden de atacarlo directamente, y esto es de alguna manera lo que busca Irán, lograr tener su bomba atómica para, pues, en teoría, protegerse, pero ya después de que ha dicho constantemente Irán que busca eliminar a Israel, pues para Israel es una también prioridad evitar que Irán
tenga esta bomba atómica, ¿no? Entonces ahí están también las tensiones entre estos intereses de la zona, que son los que están definiendo, ¿no? este movimiento. Y bueno, ya tenemos ahí, digamos, el perfil, el panorama en el momento actual. Lo que se estaba definiendo es que ya, como decíamos, Estados Unidos ha ido asesinando de varias maneras, o ha ido eliminando a personajes muy importantes iraníes, militares o dirigentes de algunas milicias, porque Irán, acuérdense que también apoya a grupos fuera de Irán que están en contra de Israel, ¿no? Y entonces apoyaba directamente a Hamas, que es un grupo que, bueno, los israelíes consideran terrorista, y que Hamas es un grupo de personas, de militares, de militares activistas que igualmente cometen atentados en contra de Israel y que han enfrentado a Israel y que están en el Líbano. Y luego están otros que son Hezbollah también, que Hezbollah es quien está en el Líbano, ¿no? Hamas, dijimos Hamas. Hamas es un grupo palestino también, dentro de Palestina, es un grupo muy radical palestino, es el que cometió los atentados terroristas de secuestrar a los israelíes en el 2024 fue, 23 o 22. Bueno, los atentados que condujeron a toda esta represalia israelí que vemos hasta en la actualidad, ¿no? En Palestina. Entonces, Irán apoya a estos grupos, en Yemen también apoya a grupos yemeníes, y acuérdense que pues también la geopolítica de la zona, ¿no? Que por ahí, por donde está Yemen, por donde está Irán, por el estrecho de Hormuz, pasa el 20% de la producción petrolera del mundo. Entonces, cerrar ese estrecho implica que Europa pues, va a carecer de petróleo, ¿no? Igualmente todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Entonces, tienen que buscar otras alternativas. O sea, se crearía un caos. Entonces, en este caos y en esta avanzada de Donald Trump en su política exterior, pues estaba buscando igualmente tomar ya la decisión de alguna manera de bombardear, de terminar con el régimen iraní, que va a beneficiar a Israel y que va a beneficiar a Estados Unidos económicamente y geopolíticamente. Y entonces envió el mismo portaaviones que estaba en Venezuela, lo mandó cerca de Irán como amenaza, precisamente porque había pues ya muchas manifestaciones, muchos movimientos de manifestación, como decía, en los últimos años, en los últimos meses, en contra de la población, que estaban buscando erradicar al gobierno teocrático de Irán, y que Irán estuvo reprimiendo, el gobierno estuvo reprimiendo de forma brutal. Se habla de miles de muertos, ¿no? Se habla de más de 5,000 muertos, y obviamente pues las cifras pueden subir mucho. En otros lados se habla hasta de 30,000 muertos, que ya es como demasiado, pero pues digamos que son cifras que se manejan, y esto habla acerca de la represión. Y con este pretexto de la represión a la población iraní, como si a Estados Unidos le importara mucho, ¿no? Utiliza esta justificación para decir que va a intervenir para evitar esta catástrofe. Y entonces hay una tensión importante, ¿no? De haber una guerra ahí con Estados Unidos, con Israel, que se involucraría. Esto sería eventualmente una guerra regional, ¿no? Porque todo el conflicto genera tensiones, genera inseguridad en la zona, como decíamos, genera que suban los precios del petróleo, genera que las rutas de comercio estén bloqueadas, y esto genera un caos, ¿no? A nivel internacional, y eso es lo que se está tratando de evitar, es lo que se ve en la plataforma, ¿no? de geopolítica, y lo que se trata de evitar, o lo que Donald Trump trata de evitar de alguna manera, en el marco de las próximas elecciones intermedias que va a tener Donald Trump en su país en noviembre del 2026. Y esto es muy importante porque después de todas las acciones que ha tenido a nivel interno y a nivel externo, de política interna y política externa de Donald Trump, pues también hemos estado viendo cómo hay una fuerza muy importante. Hay dos fuerzas opositoras políticas y civiles dentro de Estados Unidos. Incluso en algunos lugares se habla de una protoguerra civil. O sea, antes de llegar a la guerra civil ya los ánimos están muy caldeados. Hemos visto las políticas de ICE por parte de Estados Unidos. Hemos visto algunas elecciones como la de Nueva York, en la que ganó un liberal y que directamente pues estaba
enfrentando la política de Donald Trump. Entonces Donald Trump está en este momento con esta perspectiva, con esta proyección de sus elecciones que le puede, en realidad quitar mucho poder, ¿no? A él y a su partido y a su programa, ¿no? de gobierno. Y en el presente también en este marco en el que se destapó el caso de Epstein. Bueno, el caso de Epstein, ya también platicaremos de eso. No acaba de suceder ahorita, ¿no? Epstein lo habían detenido desde el 2012, me parece, desde 2019, por ahí, y bueno, ya es viejo, ¿no? Pero la vinculación de este personaje con figuras importantes de la política, con Donald Trump, con pues algunos de sus asesores también, es lo que hace que también su gobierno, el gobierno de Donald Trump, entre en crisis. Y esta crisis pues, puede determinar su elección, la elección o la reelección de su partido en muchos de los estados del mundo. Acuérdense que en la actualidad el Congreso de Estados Unidos tiene mayoría republicana y esto le da todo el poder a Donald Trump. Y esto puede cambiar en las elecciones. Entonces está Donald Trump, es lo que lo alcanzamos a percibir, ¿no? Está planeando, está prospectando esta elección en el futuro y el conflicto que puede representar una guerra en Irán, en Medio Oriente, y entonces está deteniéndose esta política hacia allá. O sea, vimos que pues ya no se lograron, o por lo menos en el presente, ya no se desplegó ninguna misión hacia Irán o en sentido de Irán, y es precisamente por esta cuestión política en el futuro, ¿no? Donald Trump está ahí analizando qué tanto le podría repercutir una guerra en Irán, cuando Irán ha dicho que es suicida, ¿no? Que Irán va a lanzar sus drones a bombardear y va a bombardear las bases militares que tiene en Medio Oriente y va a hacer unas acciones muy suicidas, ¿no? En el caso de Irán, y eso es lo que Estados Unidos ha estado frenándolo, ¿no? Porque de pronto esto podría perjudicar muchísimo la elección estadounidense. Y este es uno de los motivos por los cuales Netanyahu viajó a la Casa Blanca apenas en estos días para platicar, para ejercer presión, ¿no? Ejercer presión, porque la agenda de Netanyahu evidentemente va en esa dirección. Han buscado entablar una guerra directa con Irán para que se puedan pues finalmente imponer a los iraníes y conseguir este desarrollo de este Israel, de este gran Israel, que es lo que decíamos al principio, que es parte de la política del gobierno de Netanyahu. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos hasta hoy. Vamos a ver cómo se define. Es muy importante en este año analizar cómo van a resultar estas elecciones en Estados Unidos, porque esto define la política exterior de muchos lugares del mundo, y esto pues nos vincula a todos los habitantes del planeta. Bueno, les agradezco mucho, jóvenes, que hayan estado por acá en este podcast de Escritorio Internacional. Yo no me despido, nosotros nos veremos en el futuro. Gracias, adiós.